muchachos. Uno, dos, tres. Bueno, como ya hicimos la parte introductoria en la parte de la planta baja de este lugar, les quiero comentar que ya vamos a dar inicio a este hermoso proyecto, a este bonito podcast llamado Cofradía y Misterios. Una idea original por parte de Blog del Misterio, que va a estar en la conducción de este podcast. Y esta noche tenemos una invitada bastante especial que maneja muy bien el tema. Vamos a estar conversando acerca de todo lo que a ustedes les gusta, acerca de algunas experiencias también, muchos misterios y más. Mi nombre es Javier Oyarzún, voy a estar a cargo de la cámara y esta noche le vamos a dar comienzo a podcast Cofradía y Misterios. Un fuerte aplauso por favor para Blog del Misterio. Sebastián Balazar en los controles. Sí, ¿se escucha? Sí. Bien, muy buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias a Javier por la presentación. Javier se va a estar moviendo por todo el set. Y bueno, este ya es el tercer capítulo de este podcast en vivo, así que estoy muy agradecido por su convocatoria. Y el capítulo de hoy se llama Mediunidad, Tarot e Historias. La idea es que el público participe contando sus vivencias, sus propias historias paranormales. Eso es lo que nos convoca esta noche. Así que el primer aplauso de bienvenida, y para que nos calentemos un poco, es para ustedes, para todos ustedes. En segundo lugar, quiero agradecer a este espacio maravilloso, a Espacio CIT, un lugar que trabaja de la cultura y para la cultura. Así que un aplauso para Marcelo y su gente que nos brindan este maravilloso lugar. Y, como digo, la tercera vez que estamos aquí presentes, gracias a ellos y gracias a ustedes. Así que el saludo y el aplauso también para Marcelo, por favor. Y en tercer lugar, no estoy solo, también un aplauso para Javier Oyarzún, que está en las cámaras y va a ser un moderador. Este capítulo se vea maravillosamente y se escucha excelente también, y que ustedes lo puedan disfrutar en nuestros canales de Spotify, YouTube, en Instagram, TikTok, en todas nuestras redes sociales, que yo doy por aludido de que ustedes nos siguen en nuestras redes sociales. Nos van a seguir como Blog del Misterio en todas nuestras redes. Así que lo que ustedes van a hablar hoy día, o lo que van a escuchar hoy día, o lo que van a aprender, lo podrán disfrutar y escuchar después en nuestros canales. Así que yo los invito a que nos sigan. Así que la invitación está. Bueno, quizás algunos no me conocen, pero conmigo hablan. Ya, esto no es una estafa, no es nada así de ese estilo. Yo me he dedicado mucho a la investigación paranormal, muchos años de mi vida. Me he dedicado también al turismo paranormal, al turismo dark. También soy creador de contenido y además me he dedicado a viajar por el mundo y tratar de documentar mediante la fotografía y el video diferentes sociedades y culturas. Y todo ese trabajo ustedes lo pueden disfrutar también en nuestras redes. Así que, dicho todo eso, toda esta introducción, porque esta noche no estoy solo. Esta noche tengo una invitada, una tremenda invitada, y el tema de hoy que nos convoca es la mediunidad. Y así que quise invitar a una persona que incluso no es de Santiago, ella es de Viña, así que agradecemos su esfuerzo de que se haya pegado el pique para estar esta noche junto con nosotros. Así que te invito, Paola, a que pase al escenario y un aplauso también. Fuerte aplauso.
antes de presentar a Paola, voy a decir cómo va a ser todo esto. La primera parte trata de esta introducción, de saludos, y la segunda parte viene una entrevista que le voy a hacer a Paola, de unas 3-4 preguntas. Luego de eso, lo que viene es la participación de la gente, que ustedes puedan contar su historia. Y ya que tenemos un micrófono, la idea es que la gente que quiera contar su historia se va a tener que acercar un poco hacia nosotros, porque tenemos las cámaras también. Así que eso por un lado. Pero también la gente que no quiera contar una historia tiene la oportunidad o la opción de poder hacer alguna pregunta a las cartas de tarot. Que va a hacer Paola. ¿Qué tarot trae eso? El Rider Waite. Así que pueden preguntar de lo que sea, sobre algo amoroso, algún proyecto, algún viaje, lo que ustedes quieran, pero una sola pregunta. Y yo voy a estar atento al tiempo, ya que el tiempo acumula. Así que por eso yo les pedí que las historias fueran preparadas, no tan improvisadas, que duren entre 5 a 7 minutos aproximadamente. Y yo no sé si algunos tienen historias que quieren contar. ¿Hay gente por allá? ¿Dos? 2 personas. 3. 3 personas. Tenemos 3 historias. ¿Hay más? ¿Acá otra? ¿Alguna pregunta al tarot? ¿Ahí el amigo? 2 personas. Perfecto. Hay harto material entonces para disfrutar esta noche. Entonces vamos a comenzar con la entrevista a la medium invitada Paola Rivas. Así que bueno, primero agradecerte que hayas llegado desde Lima. Sí, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Muy bien. ¿Qué tal el día? Muy agradable, sí. Cuando estoy a punto de presentarme en algún espacio siempre medito la noche anterior, preparo muy bien mis herramientas. Por ejemplo, hoy día vamos a hacer una muestra de canalización en vivo. Trabajo con tabla espiritual, que es la Ouija, pero desde un enfoque de canalizador, no desde un enfoque, podríamos decir, psicofónico, donde una entidad me posee. Pero también el tarot mediúmnico que les traigo busca trabajar con los símbolos y con las herramientas, valga la redundancia, simbólicas, que van a representar al espíritu que va a hacerse presente, desde la mediunidad que yo poseo. En mi caso, trabajo con mediunidad intuitiva o de efecto intelectual, donde los espíritus me soplan información, me envían imágenes, escucho y a veces vuelo cosas. Entonces, en ese punto, tarot, tabla, péndulo, son herramientas que nos ayudan a los medios de efectos intelectuales a poder bajar la información y, obviamente, sin ser poseído. Dicho eso, ¿cuáles son los tipos de mediunidad? Bueno, ¿O cuáles son los estudios que más has trabajado? Los que he visto en mis estudiantes, porque yo soy profesora de Liceo-Lefebvre, una escuela de ocultismo y de manipulación energética, en cuanto a que ayudo a personas como ustedes y a personas que están despertando su talento, a entrenarlo, a guiarlo, a dirigirlo. ¿Y por qué? Porque la mediunidad todos lo podemos desarrollar. Es importante que sepan que muchos de nuestros dones o muchas de nuestras habilidades vienen desde el nacimiento, o sea, ya desde ese espacio se producen, podríamos decir, recuerdos inconscientes que muchas veces son transmitidos a través de la madre y de sus emociones. Posteriormente, el despertar espiritual de los estudiantes o de los chicos en sí comienza primero de forma de recuerdos que no son traídos a la conciencia, desde los 3 a los 5 años, y después comienza el segundo despertar, que es desde los 7 a los 9, 7, 8, 9, donde los niños empiezan a escuchar cosas, a ver cosas, a escuchar o a sentir energías, empiezan estos amigos imaginarios. Yo trabajo mucho con los padres que tienen niños intuitivos o altamente sensibles, que la mayoría son de muchas religiones, porque mi escuela es politeísta, trabajo con todas las religiones. ¿Tú tienes una escuela? Sí. Y en esa escuela yo he podido descubrir más de 5 tipos de mediunidad distintas en mis estudiantes, más allá de la que yo poseo. Porque en Chile
los mediums psicofónicos son muy extraños. Los mediums psicofónicos son los que son poseídos por el espíritu, que es la clásica representación del medium que entra en trance y habla con lenguas. Psicofónicos hay muy pocos, que eso es una mediumnidad natural. ¿Por qué? Porque ese medium tiene que tener mucho poder espiritual para poder no desmayarse o descompensarse. Hay una escuela de mediums en el extranjero que trabaja desde la tradición espírita o cardencista. Y ellos quedan súper agotados cuando bajan a un espíritu o a un descarnado. En mi caso, lo que yo he podido trabajar ha sido la mediunidad psicométrica, por eso me gustan mucho las antigüedades, y por eso también explico mucho el cuidado y la higiene energética sobre las antigüedades. Porque los mediums psicométricos, los canalizadores psicométricos, pueden tocar un objeto y rastrear la memoria ectoplásmica del objeto. El ectoplasma es la energía que liberas tú como ser humano y que libera el medium para que el espíritu pueda manifestarse. En todos los objetos antiguos existe una memoria antigua, una memoria afectiva. Y eso es la mediunidad psicofónica. ¿Sí? La que yo he visto en mis estudiantes ha sido la clariaudiencia y la clarividencia. ¿Por qué? Los clarividentes operan muy bien con herramientas como los tarots, las runas, los huesos, la tinta, la cera, que son elementos de la mancia e incluso la quiromancia, porque son símbolos externos. Entonces el clarividente ve escenas de los planos espirituales, de los espíritus, ya sea que llegan como imágenes a través de su mente o que son bajados en información a través de las herramientas. Un clarividente natural puede ver cosas sin necesidad de objetos. Ese es un estado altísimo de la clarividencia. Cuando ya alguien puede entrar a un espacio y ver al espíritu parado, así como lo de los niños de sexto sentido, que él veía a los muertos, porque él es un clarividente natural y la edad calza con el despertar espiritual. Tenemos también la clariaudiencia, donde las personas pueden escuchar voces o escuchar susurros, que esa es una de las que yo trabajo desde muy pequeña, y precisamente es cuando tú escuchas los susurros de los muertos. Escuchas susurros así se escucha, como si tuvieras abejas en la cabeza, y para que eso no te desoriente, ahí tú das la orden del medium, porque el medium pone presencia espiritual, y yo que soy espiritista y medium, digo, quiero que hablen uno a la vez, y ahí puedes escuchar en orden lo que muchas veces te dicen. Otra mediumnidad, que es la que yo poseo, es la mediunidad de efecto intelectual, en donde canalizo información con un espíritu que se pone detrás de mí. No llega a poseerme, pero a veces me tocan el hombro, me tocan el brazo, y tiende a pasar que te baja mucho la presión o baja la presión del ambiente. Cuando ustedes en películas han visto cuando la gente hace así y sale un humo blanco porque está frío, es porque hay presencia fantasmal y el medio no ha liberado el ectoplasma suficiente para que se manifieste. Y la mediunidad de efecto físico es la más interesante, porque esta es la mediunidad que posiblemente todos han manifestado en su vida. La mediunidad de efecto físico es cuando se produce un poltergeist o un efecto de poltergeist. Cuando tú estás solo en tu casa, viste una película de terror y estás muy asustado y de repente empiezas a escuchar ruidos en tu casa, crujidos, se mueven cosas, se cierran puertas, se abren ventanas. Lo que hiciste sin darte cuenta fue liberar energía ectoplásmica, por obviamente el golpe emocional, para que se manifiesten los espíritus que ya están en el lugar. Entonces sí pasa que hay muchos médiums que no saben que son médiums. Hay personas que trabajan con una mediunidad consciente y que conscientemente liberan esta energía para que el espíritu se manifieste o mueva una silla, que es lo que se hacía en las mesas redondas en Chile antiguamente, cuando llegó el espiritismo. Y también está la inconsciente, donde tú no entiendes por qué se están moviendo las cosas de tu casa, y es lo clásico que muchas veces me llega a la consulta de asesoría espiritual de límpiame la casa, me están penando, es la clásica. Y en mi caso trabajo con 3 mediunidades, que son las que yo poseo y con las que yo trabajo para ayudar a las personas, con las que yo entreno a mis estudiantes. Mi escuela entrena a 3 tipos de mediums. Entrenamos a psicométricos, entrenamos a clarividentes y a mediums intuitivos, que es para trabajar con objetos viejos, para trabajar con quizás recuerdos de los ancestros y bajar la información oculta,
Trabajamos canalizando la información, escuchando los susurros, que son meditaciones para eso. Y también trabajamos viendo las escenas. Eso es lo que al menos yo hago actualmente, y tengo como más de 200 estudiantes y en distintos tipos de cursos para empezar con eso. Perfecto. Vámonos a lo que nos convoca. ¿Te ha pasado algún fenómeno paranormal que te marcó la vida, que te haya marcado? Sí. Yo empecé este fenómeno, lo empecé porque empecé a los 7 años, en el segundo despertar, experimentando la clarividencia. Yo tuve una historia bien particular, porque en mi familia hubo siempre conciencia del más allá, conciencia de las reencarnaciones, y fui entrenada de cierta forma por mi familia, mi madre, mi padrastro y una tía de la familia, en muchas de estas, podríamos decir, actividades paranormales. Entonces, en ese sentido, yo sabía que era algo que no era de este mundo, pero fue la primera vez que fui a un funeral cuando yo estaba pequeña. A los 7 años fui a Temuco, a Cunco exactamente, un lugar donde hay mucha historia espiritual. Yo no lo sabía porque era muy pequeñita, y por primera vez vi un cadáver. Por primera vez vi un cadáver, vi a un abuelo que había fallecido, muy viejo, al que enterraron con su rosario, al que enterraron con su chupalla. Nunca había visto un rigor mortis en mi vida, muy cerca. Y me sorprendió mucho porque yo en mi mente de niña decía, esto parece un muñeco como de plástico, como un muñeco. No es el bisabuelo, es como algo más. Y cuando llegué a casa, estaba de noche, todos veían tele, y la cosa es que yo estaba en una pieza, no sé por qué estaba en una pieza oscura, pero el punto es que estaba en mi pieza, pero con la luz apagada, y de repente veo en la ventana a mi bisabuelo con chupalla como un espíritu sombra. Así como los dementores de Harry Potter, pero con una chupalla, con el poncho, y como si un humo saliera de ese espíritu, un humo oscuro, porque no era como una persona a la que tú podías ver como carne y hueso, era una sombra, un ente sombra, que quizás se hacía pasar por mi abuelo. Ahí después voy a explicarles de los espíritus burlones. Y empezó a tocarme la ventana, una vez. Yo decía, y yo le hablé, decía, bisabuelo eres tú, y tocó otra vez, más fuerte. Yo decía, bisabuelo, ¿quieres entrar? Y tocó más fuerte. La cosa que me llamó la atención es que nadie en la casa escuchaba los golpes, solo yo. Y cuando yo fui corriendo a la pieza donde estaba mi tata y mi abuela, yo les dije, el abuelito está aquí. Y me dijeron, ¿cómo? Si está muerto. Y los traje y no había nada, pero yo podía ver lo que seguía ahí. Me asusté tanto, que me llevaron a ver a un maestro que trabajaba para la familia de un maestre egipcio que se llama Amon-Ra, y sigue trabajando, para que me cerraran la visión, porque yo tenía 8 años, no podía ir al colegio, veía cosas todo el tiempo y no podía estudiar. Ese fue mi efecto más fuerte. Mi madre y mi padrastro decidieron. Mi padrastro es masón y mi mamá estudiante de metafísica en ese momento. Entonces me vieron tan chica, con un talento muy desarrollado, y cerraron ese canal hasta los 18. Eso es un ritual egipcio de Heka, magia Heka, que se puede hacer para los niños videntes canalizadores. Hay otros mitos que tienen que ver con el bautismo cristiano católico, donde se hace una cruz justo ahí para proteger la inocencia del plano astral. Pero eso muchas veces suele ser más mito que realidad. El punto es que en tradiciones egipcias, en tradiciones babilónicas, en tradiciones griegas, hay ciertos rituales de protección que ponen un velo en el joven, en el niño. Y a mí me hicieron eso, hasta los 18. Donde estaba 18, 19, 20 en mi primer año de universidad, y se me salió el sello y empecé a ver, tuve que salir del auditorio de la universidad en donde estaba, porque empecé a ver todo lo que había estado retenido por casi esos 10 años. Entonces, claramente, ese proceso me marcó, y obviamente como se hace un velo, ese velo genera la coartación de ciertos dones. Entonces muchas veces yo enseño no bloquear el talento, sino que dirigir el talento, porque desde ese momento yo dejé de ver, pero escucho, siento, huelo, percibo, canalizo. O sea, no en su totalidad.
maestros me dicen que con el tiempo voy a recuperar el don de ver al ser, porque ahora yo lo siento, es como si yo no fuera ciega, pero todos los otros sentidos los tengo intactos. O sea, estaríamos hablando de el mítico tercer ojo. Sí. Sí. Sí, todos tenemos ese talento. El punto es que se va desarrollando mientras más cargas emocionales fuertes tengas en tu vida. Si has pasado tristezas absolutas, depresiones profundas, grandes dolores, y sí, pasa con emociones que no son felices, ni satisfactorias. El cuerpo o el corazón se vuelve más blando, más sensible, y empatizas más, sientes más, conectas más, y llega incluso a doler la empatía del dolor de todo. Es como personas muy altamente sensibles y que muchas veces son llamadas índigo y todo eso. Todos pueden serlo. El punto es que por miedo muchas veces los padres llevan al curita al niño y le hacen una bendición y ahí no ven más. O hasta que deciden. Porque además tú eres psicóloga. Sí, yo soy psicóloga clínica en el mundo, en lo mundano, porque decidí estudiar los efectos de la misma sociedad en el ser humano y porque me interesó muchísimo comprender cómo opera lo parapsicológico con lo espiritual, y me titulé ya el 2020, me titulé en pandemia, en la Universidad de Santo Tomás. Me especialicé en salud laboral y me especialicé en salud clínica. Yo hice mi diplomado posterior de psicología transpersonal luego de titular. Ahí tengo 2 diplomados. ¿Y por qué la salud laboral? Porque la gente que tiene más índices de suicidio es la que no es feliz en su trabajo. Y esas personas son a las que yo atendí en mi primera práctica profesional. Después saqué transpersonal, pero eso es otra historia, de por qué mi vida dio un giro de ser una psicóloga normal quizás en una empresa a transformarme en una guía y en una asesora espiritual y en una psicóloga como tal, y que en el futuro también sacaré la parapsicología. Maravilloso. Oye, otra pregunta un poco más quizás filosófica o más profunda. ¿Qué significa la muerte o qué significa el proceso de morir para una médium? Como para nosotros es volver a vivir una nueva vida. Yo te voy a hablar desde 2 corrientes que son en las que yo estoy inmersa. Yo actualmente soy aleya iniciada en la regla de Ocha. ¿Qué significa eso? Eso es una religión afrocubana en mi caso, en donde no se entrenan como espiritistas, son santeros. Y en mi caso, mi babalao me ha entrenado en el espiritismo cruzado. Y nosotros trabajamos con la tradición cubana. Los brasileños son otro tema, pero a mí me gusta la visión espírita brasileña de Chico Xavier. Es un médium muy famoso en Brasil que sacó películas muy interesantes como Nuestro Hogar, que habla sobre los planos astrales y habla de la vida post-vida. Me gusta mucho esa idea, y también la escuela de Kardec, porque ambas escuelas, más la espiritista de Ocha, donde estoy en este momento entrenando, hablan sobre una vida posterior, hablan sobre reencarnaciones y hablan sobre cómo en este momento estamos experimentando aprendizajes en cuerpos encarnados. O sea, cuando nosotros hablamos del espiritismo brasileño, hablamos de la transición de abandonar el cuerpo físico para experimentar lo espiritual, la espiritualidad. Entonces, si uno fallece y desencarna, uno estaría viviendo una segunda existencia. Kardec explica que posterior a la separación, cuando tú mueres, el periespíritu aparece junto al espíritu, imprimiendo tu forma física mundana. O sea, lo que nosotros podemos ver como un familiar es, podríamos decir, el calco periespiritual de lo que fue esa persona en vida. El espíritu no tiene forma, el espíritu es inmortal. El periespíritu es lo que conserva nuestra impronta y nuestra imagen. Por eso cuando yo he tenido que ir a casa para poder comunicarme con un fallecido o para establecer una mesa espiritual, que es para calmar a un alma en pena o un espíritu vengativo, le digo: preséntate con tu forma antigua, preséntate con la forma en la que tu familia te recuerda y dame un olor, tócame y dime que estás aquí. Entonces ahí aparece un olor, el olor del perfume que usaban, olor a tabaco, olor a café.
que son los olores que suelen usar para manifestarse, y empiezan a crujir cosas. Y que yo me presto como canal para que se manifieste. Y las personas empiezan a llorar o a sentirse muy extrañas, y pasa que cuando la gente llora es porque el espíritu los toca. Cuando funcionas como canal, ¿eso es lo mismo que una canalización? Sí, ese es mi tipo de mediunidad. Claro. El defecto intelectual es porque yo transmito la información, quizás desordenada, que el espíritu me manifiesta, y la organizo, la voy bajando como un canalizador. Hay muchos tipos de canalizadores. Como la incorporación también. No, eso es mi primera mediunidad, la donde tú eres poseído. Pero el punto es que eso ocurre en el más allá. Hay una segunda existencia, por lo que no le tememos a la muerte, al contrario, le esperamos, como una vieja amiga. Claro, en el fondo la pregunta es un poco eso, como a reflexionar un poco qué tan importante es la vida. La vida es importante. ¿Cómo vemos la muerte según la vida que tuvimos? Como la existencia. La vida es el aprendizaje para el más allá. Y quienes creen en la reencarnación van a entender el concepto de karma. En la vida acumulamos aprendizaje. El karma no es un castigo, el karma es un aprendizaje que viene luego de que tú reencarnas. Todo lo que hiciste, lo bueno, lo malo, desde lo hindú, es acumulado como dharma, algo bueno, adha-arma, el aprendizaje con dolor, y el karma, el gran elemento que engloba todo, es el aprendizaje que de cierta forma viene como un aprendizaje no buscado. Entonces todos experimentamos en una rueda llamada samsara desde el hindú, un ciclo de eterno retorno, que también puede ser explicado por Ouroboros, quien se muerde la cola, que siempre está en un ciclo. ¿Cómo salir de eso? Desde lo espiritista, evolucionando. Cuando tú eres un espíritu, tú puedes elegir ser un espíritu elevado o ser un guía astral, un guía espiritual para tu familia, seguir perfeccionando tu vibración, transformarte en un guía blanco, o encarnar nuevamente y reencarnar como un miembro de tu familia, porque hay misiones inconclusas y necesitas asegurarte de que ese miembro cumpla su misión de vida. Eso es lo más fascinante de esto. Maravilloso. Igual la pregunta es una pregunta abierta para el público. Si alguien quiere reflexionar sobre eso, el amigo puede responder a la pregunta, en el fondo, no solamente para una medium, sino que para cualquier persona, reflexionar qué significa a ti la muerte, y eso va de la mano qué significa a ti tu vida, tu existencia. Entonces ahí creo que podemos empezar a pensar que realmente qué es lo que nos lleva a estar vivo, ¿cachai? O sea, no sé si tu amigo quiere otra vez. Hola. Yo trabajé en un ambiente con hombres, o sea, recién como hombre, era una institución donde las personas medían vidas antipersonales, entonces podía morir. Hola, ¿se escucha? Sí. Bueno, yo trabajé con muchos hombres que estaban como en el borde de la muerte, y escucharon a una persona, no, me caí en el helicóptero. ¿Y qué pasa, Paola, con esas personas que han estado en accidentes terribles, o han dicho estuvo 15 segundos muerto y le han hecho la resucitación y ha vuelto y vuelven diferentes, o vuelven y traen algo? Es muy interesante esa pregunta. Y algo les pasa, por ejemplo, estuvieron en un choque, estuvieron 10 segundos muertos, y vuelven, y vuelven distintos. Yo he visto películas, libros, yo creo que todo ha pasado. Hay personas que han desarrollado algo, y hay gente que ha vuelto con otros seres. Esa parte de la experiencia al borde de la muerte, que incluso hay enfermeras, doctores, muchas personas que han hecho mucha investigación de esto. ¿Por qué? ¿Por qué se abre algo en tu mente que después, cómo lo cerramos, o cómo lo manejamos, lo asustamos? Y eso a mí me llama mucho la atención, porque he conocido personas que han estado muertos una cantidad de segundos y han vuelto. O dicen, yo tengo una tía que se llama Irma, que estaba ordenando en su closet, puso un piso
y ya tenía 70 años y se cayó y se pegó en la cabeza y tuvo un traumatismo encefalocraniano. Estuvo en coma aproximadamente 7 días y ella volvió a la vida y ella dice, nos contó a todos que estaba caminando el típico el camino de luz y todas esas cosas. Yo creo que lo que se presenta es tu paraíso o tu infierno. Bueno, ella, el paraíso que se le presentó fue que ella estaba caminando y el hermano que se falleció, el tío Mario le dijo, Irma, te estaba esperando tanto tiempo, hermana. Y después venía la mamá, los abuelos, y con un amor tan grande y tan dulce, y ella estaba yendo, o sea, yendo con los familiares. Y justo ahí dice que escuchó la voz de Patti, mi prima, que estaba llorando porque la estaban perdiendo los doctores, estaba llorando afuera y pegó un grito, mamá, no te vayas. Y ella dice que escuchó como a lo lejos un grito que le decía mamá, y de repente abrió los ojos y despertó. Eso, bueno, ahora ella ya no está en este plano, pero fue algo que nos contó toda la familia y las personas que lo vivieron también lo contaron y eso a mí me llamó mucho la atención porque ella volvió más sensible, lloraba por todo, pues decía como que a las flores les duele algo, al perro les duele algo, a las personas ya veía películas, lloraba, escuchaba canciones, lloraba. Ella después duró aproximadamente 5 años, pero sí volvió más sensible y eso quiero preguntar por qué. ¿Por qué no? De hecho, esas son experiencias que yo estudio muchísimo en mi escuela. En mis investigaciones paranormales he logrado captar recuerdos posteriores en el umbral. Eso ocurre cuando se te da a elegir y cuando no has llevado una vida como fue diseñada para ti. Quizás le faltó tiempo, quizás sus guías espirituales le dieron a elegir, esta es tu opción, ¿quieres irte o quieres volver? En ese momento se produce la dualidad del ser. Nosotros, aquí mismo en este momento, somos almas, somos espíritus encarnados. Cuando ella sale de su cuerpo, se vuelve espíritu, un espíritu sabio, un espíritu que en ese momento tiene todo el conocimiento acumulado en sus generaciones y puede desde la abstracción del plano espiritual ver, sentir, escuchar, recordar, porque ella sigue conectada con un lazo invisible a su cuerpo físico. Ella probablemente pudo verse y luego fue dirigida a estos canales luminosos astrales elevados donde le dieron la opción de elegir. ¿Por qué? Porque alma y espíritu es distinto. Alma es cuando estamos aquí vivos en carne y hueso. El espíritu, al descarnar, se vuelve sabio, se vuelve inmortal, se vuelve elevado y posiblemente ella no volvió a ser la misma porque por primera vez sintió lo que era el éxtasis de ser un espíritu libre del cuerpo, libre del hambre, libre del dolor. Porque el espíritu superior es perfecto. De hecho, es una chispa divina. Y para terminar, en muchas investigaciones se dice que esa es la chispa divina, esa es la partícula de Dios. Mucha gente dice que no existe tal partícula, pero es que entonces, ¿cómo explicamos que cuando el cuerpo fallece pesa menos? Esa es la situación. Un segundo. El amigo quería decir algo, ¿no? Con la pregunta anterior. Si una persona, por ejemplo, un espíritu puede hacer lo contrario, como involucionar de forma como, positiva, o sea, me explico. Sí. Puede, por ejemplo, ir hacia descender a planos inferiores y quizás volverse como una suerte de bajo astral o demonio. Sí. En este libro, que de hecho yo traigo aquí, que es el libro de los espíritus, ¿sí?, se habla sobre los grados espirituales. Los grados espirituales son qué tan arraigado está ese espíritu al plano terrenal. ¿Qué pasa ahí? Cuando un espíritu que tiene todo el conocimiento y puede llegar a ser perfecto, todavía sigue atado a la existencia terrenal y se vuelve posesivo, empieza a bajar su vibración hasta transformarse en un espíritu, si no me falla la memoria, de grado 1, 2 o 3, que son los espíritus más peligrosos que pueden hacer daño al ser humano y que son los espíritus que yo exorcizo y que otros profesionales del plano
paranormal, parapsicológico y de las asesorías espirituales, vulgarmente llamados brujos, ¿no? Deben exorcizar o desterrar a estas entidades parásitas porque se alimentan de la vida, del fluido vital de su familia, los empiezan a enfermar, empiezan a matarlos lentamente porque están apegados a la tierra, a sus posesiones, a sus honores, y no pueden olvidar la humanidad ni lo terrenal. Eso se vuelven prácticamente como entidades parásitas o demoníacas en algunos casos. Y existen elevados que deciden, y en ese plano, cuando ellos fallecen y deciden, no, es que esto me costó mucho, es que mi vida fue muy buena, yo me niego a irme, yo tengo que quedarme aquí, y se quedan, pero no por una misión elevada, se quedan absorbiendo la vida de las personas o incluso vengándose. Esos son los espíritus vengativos, personas que han sido quizás asesinadas por un hermano, por una herencia, y hay una carga egregórica en el espacio de muerte o de asesinato o de dolor, o una persona que murió de desamor porque su esposo de la guerra nunca volvió. Todas las personas que estuvieron, por ejemplo, en guerras mundiales o en situaciones de catástrofe y que murieron de esas formas horribles, pueden ser espíritus con asuntos pendientes o almas en pena, o espíritus vengativos que están buscando, incluso en esta vida, a sus asesinos o a los que provocaron sus muertes. Entonces sí que Kardec explica que hay grados de elevación. Sí, mucho el libro de los espíritus de Allan Kardec es un libro que yo podría decir que es una Biblia. Sí. O sea, si tú quieres aprender o meterte de lleno en el mundo del espiritismo, te recomiendo comprar el libro porque vas a aprender mucho. ¿Y por qué? Porque en este libro se basa en respuestas de preguntas de espíritus en sesiones espiritistas que hacía Allan Kardec con diferentes medios. O sea, es maravilloso, se los recomiendo que lo busquen y que lo compren y aprendan un montón. Ya tiene un montón de otros libros, de hecho otro que se llama El libro de los medios. Sí, él también. También es muy bueno. El Cuervo de Plata. Y tiene otro más. Así que, bueno, ¿alguien quiere decir algo? Sí, quisiera hacer una pregunta. Sí. Bueno, yo soy Alexandra. ¿Es posible que un familiar fallecido se apodere de una persona en particular? Es decir, lo digo por una experiencia. Mi bebé estaba muy pequeña y mi marido cuando se dormía la abrazaba mucho. Y yo, en vez de ponerme feliz, lloraba mucho. Finalmente contacté a una persona y esa persona me dijo: lo que pasa es que tu padre está en ti todavía, déjalo ir. Como mi padre no pudo estar conmigo, yo pensé que era una cosa mía, pero me dijo: no, es tu padre que está en ti, y al ver a tu hija en los brazos de su padre es verte a ti y sufre por no haber podido hacer eso. Entonces me quedé marcando ocupado, yo no sé si es verdad o fue un cuento, pero desde esa vez que yo hice el tratamiento con él no pasó nunca más nada. Gracias. Es una muy buena pregunta. Yo en mis casos reales, mis casos prácticos, trabajo con eso precisamente, porque muchas veces desde lo psicológico ocurren las etapas del duelo, que no hay un duelo resuelto, y el ser humano, desde lo psicológico, debe tomarse al menos 6 meses para poder integrar un duelo y aceptar que esa persona ya no va a estar en el plano encarnado. Por otra parte, tu padre es muy posible que sea un guía espiritual de tu familia y que necesitaba encargarse o asegurarse de que ese bebé iba a nacer sano, iba a nacer bien, iba a estar seguro. Hay una posibilidad de que tu corazón sea una medium intuitiva, porque las personas normales no tienen la capacidad de poder bajar la información o de poder sentirla tan físicamente. La emoción ocurre cuando el espíritu te toca un hombro, cuando el espíritu te abraza, cuando él está detrás de ti. Lo sientes, y como en tu cuerpo el instinto de supervivencia, que los psicólogos llamamos instinto de supervivencia, pero que el mundo lo llama tercer ojo, se activa, tú sientes algo que no es de este mundo. Entonces tú empiezas a llorar, no sabes por qué, pero sientes una tristeza, sientes una emoción, quizás hasta sentiste el olor, sí, así fue. Quizás hasta sentiste un peso, una sensación que no podías explicar. Muchos de mis estudiantes y yo en el campo práctico, en la realidad, cuando voy a trabajar a un espacio, siento el peso, o en la nuca, o en la parte de aquí, o en la parte de los oídos. Hay gente a la que le zumba los oídos o siente un tinnitus, que eso es un cambio de presión en el aire.
y ocurre cuando se cruza o cuando hay una entidad, un espíritu. Entonces sí es muy posible que no era que lo tuvieras pegado, lo estaba canalizando. Usted lo estaba canalizando desde la mediunidad intuitiva, porque es muy posible que usted tenga una habilidad que deba ser entrenada para que ese guía espiritual pueda decirle desde su consejo, desde su sabiduría, esto es lo que me quedó pendiente, esto es lo que hay, porque debe haber algo pendiente, algo que va a hacer ese niño. Hay una misión que trae. Por eso es que se contacta, por eso es que hizo muy bien el trabajo el colega que le ayudó, y porque ya no lo volvieron a escuchar, porque quizás hubo un cierre de canal, un cierre de contacto, más que nada para mantener su tranquilidad, porque no es normal que no hable con espíritus. Yo lo hago y como que me llevo muy bien con los espíritus, ya a veces me pasa que me llevo mejor con los espíritus que con los vivos, pero el punto es que no es natural, pero es una posibilidad que el espiritismo entrega a las personas, y yo enseño a personas a convivir con esas frecuencias sin miedo y obviamente siempre asegurándonos de que son espíritus que van a contribuir a nuestro desarrollo. Como es un espíritu familiar, es muy posible que se haya hecho presente para asegurarse de que ese bebé trae el mensaje que necesita su familia. Bien, estoy fijándome en la hora para que podamos alcanzar con la historia, que es lo que nos convoca esta noche también. Así que hagamos lo siguiente. Por allá tenían alguna historia, eran como 3, ¿no? Sí. Ahí, acá. Javier, no sé si podía acercar el micrófono o derechamente que alguien se acerque un poco más acá. Adelante, ¿quién va a partir? Ella. Usted. Pasa el centro. Vaya, crúcese por la cámara. Ahí mirando tú. Esto es súper casero, así que ven. Bueno, Su nombre, de dónde viene y su Bueno, mi nombre es Joana Moya. Mi historia es cortita, la verdad. La verdad es que yo desde muy pequeña siempre he tenido una sensibilidad especial. No obstante, en mi familia nunca me han enseñado cosas relacionadas con lo espiritual. Vengo de una familia católica. Bueno, esas cosas de repente como que nos abstraen de percibir con mayor detalle o darle más énfasis a el querer indagar en este tipo de temas. Siempre me vieron desde muy pequeña muy intuitiva, muy rara, entre comillas. Pero esa es la pequeña introducción. Quisiera comentar de que a los 16 años, una vez, cuando fui al cementerio general con mi pareja, estábamos visitando las tumbas, que son muy hermosas. Yo soy gótica y me encanta la arquitectura del lugar. Y por cosas de la vida que yo no tenía idea, simplemente vi una rosa que estaba en una botella, que no tenía agua. Dije, oh, qué pena, se va a morir la rosa. Voy a ponerle agua. Tomé la botella. Mi pareja dijo, no. Gritó, no tomes eso. Que el fallecido se va a enojar, se va a molestar. Le dije, no va a pasar nada. Pero si le voy a poner agua a la rosa. Bueno, la cosa es que al final dejé la rosa donde estaba. Pedí perdón. Y al rato nos dio sed y fuimos a tomar agua. Abrimos la llave, corría agua, muy poquita. Él pudo juntar en sus manos un poco de agua y logró beber agua. Hacía mucho calor y yo hice lo mismo. En el momento en el que me acerco, salta un chorro explosivo que no tenía ningún sentido lógico. Y claro, me alejé porque me mojé entera. La cosa es que mi pareja vuelve a acercarse y dice, pero qué extraño, sale muy poca agua de aquí. ¿Cómo pudo haber salido ese chorro, esa cantidad de agua? Estaba como mala el grifo. Y bueno, la cosa es que él se vuelve a acercar y toma agua, hace lo mismo que había hecho anteriormente, junto a agüita, tomó agua. Y bueno, me dijo, inténtalo de nuevo. Y vuelve a suceder lo mismo, este chorro explosivo desde esa cañería.
Y yo quedé, Jorge, me están esperando. Al parecer el espíritu se molestó, me dijo. Y claro, ahí nos volvimos al cementerio como en unos años después. Pero tengo esa experiencia que es como, se podría tomar como una especie de poltergeist. ¿Cómo se le podría llamar a esto? Un fenómeno paranormal bastante Bueno, es curioso. muy posible que sea medio un defecto físico. Eso ocurre cuando liberas lo suficiente energía ectoplasmática para que el espíritu de ese espacio se manifieste. No creo que se molesten porque los espíritus en un plano superior desarrollan solo 3 emociones: la pena, el ser posesivos y la energía extática de la libertad y el amor. Los espíritus no se enojan, sino que se ofenden cuando tú tomas algo y te lo llevas, pero en tu caso no te lo llevaste, hiciste algo muy bueno. Te siguió el espíritu, se paró detrás de ti y como se dio cuenta que eras un canal apto, trató de decirte estoy aquí. Tú tomaste mi agua y me ayudaste, ¿no? Así que tú me vas a poder ayudar, me vas a poder servir de voz, tú eres mi wifi, así que vas a servirme. Y para que el espíritu se pudiera manifestar, tomó parte de tu energía, por eso tuvieron mucha sed, la de tu pareja. Y empezó a darte señales, ¿cierto? Tú, desde la emoción de, uy, hice algo malo, se van a enojar conmigo, cuando el ser humano libera emoción, cualquier emoción, libera este fluido que, de cierta forma, fue estudiado en 1894 por un fisiólogo, ¿sí?, llamado Charles Richard, que dice que el ser humano puede liberar una carga ectoplásmica, que es un líquido incoloro e inoloro del que el espíritu se alimenta para poder manifestarse. La medida un defecto físico involuntario, no lo hace porque quiere, sino que porque hubo una emoción, una sensación de culpa que el espíritu aprovechó para mostrar que estaba ahí. ¿Sí? La cosa es que, bueno, dejé la rosa ahí sin agua porque... Sin agua, ¿cierto? Debiste Sí. haberle echado. Y dejar 3 monedas y irte. Lo mismo pensé, pero mi pareja dijo, no. ¿Por qué crees que te mojaron? Porque, Estaba muerto de sed. sí. Los espíritus en el más allá necesitan de ser alimentados. En la regla de Ocha, en el espiritismo, tenemos mesas espirituales, tenemos una conexión muy fuerte con nuestros ancestros. Esas energías son como nuestro batallón de protección en el más allá. Y cuando ellos necesitan ser alimentados, tú le das agua, vino, café, té. O si tienes un fundamento especial, que es un cementerio portátil, que es una teja, tú les das 9 brebajes, 9 distintos brebajes para poder conversar con ellos y pedirles un gran favor, porque tú les tienes que dar fuerza en el más allá. Probablemente ese espíritu, que era un espíritu sin nombre, muy posiblemente, lo tuviste en una tumba vacía. Solo tenía esa... Sí, esa un noción. espíritu abandonado. Hay practicantes y espiritistas que dejan regalos y objetos en las tumbas sin nombre o en las tumbas abandonadas como una forma de brindarles un poco de sustento en su soledad. Esto está bien, pero nunca tienes que mirar atrás. ¿Sí? Eso es un consejo que siempre les doy. Porque así que miras y la ventana del alma son los ojos, el espíritu te va a seguir. Para que no te siga, yo siempre recomiendo, lleva un pavo para que el espíritu sepa que se corta el contacto. En la antigüedad se usaban monedas de cobre para poder darle a los muertos y también se ponían monedas en los ojos para que no entrara un espíritu extraño a poseer el cuerpo. Tenía que llegar a Caronte, en Grecia, ¿cierto? Que es el barco que cruza por el río Estigia de las almas. Siempre dejas un pago, siempre, que puede ser 3 monedas, unas flores. Pudiste haber salido quizás al cementerio, porque yo fui mucho cuando vivía en Santiago. Tomas unas flores, vas al lugar, les echas agua, porque tu mediunidad, el espíritu te quiso decir, necesito beber, te mojas, o necesito que me ayudes. Uno elige si hacerlo, pero para cortar el contacto tú siempre le dejas un pago y le dices, hasta aquí llega nuestra comunicación, me voy, te vas, no mires. ¿Sí? Bueno. Eso es lo que te pasó. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Joana. Joana. Un aplauso para Joana. ¿Alguien más quiere contar alguna historia? ¿Alguna variante? Por favor, su nombre, de dónde viene y su historia. Yo me llamo Maribé, perdón. Soy de Santiago y yo soy la bebé. Yo soy la hija de mi mamá. Y mi mamá me ha hablado una vez con mucha suerte de su papá.
pero yo recuerdo y le dije que una vez vino a hablarme, me habló y me mandó un mensaje para mi mamá. Me dijo que iba a estar todo bien. O sea, Sí. Tranquila. que estuviera calmada y que estaba todo bien. O sea, es una historia muy pequeña nomás, porque tengo varias. Y siento yo siempre he sido muy sensible a las experiencias de este tipo. Cuando yo iba al colegio, había un señor que hacía el aseo y era muy querido en el colegio. Todo el mundo lo quería. Y yo una vez que otra le he hablado y todo, y este señor tenía un problema del habla, entonces no hablaba con nadie. Pero siempre que pasaba lo saludaba. Este señor falleció en el colegio. Y nadie sabía que había fallecido. Entonces días después de que falleciera, yo lo vi bajando por la escalera. Yo estudiaba en el 3er piso. Entonces bajaba la escalera, yo lo saludé como siempre y después me acordé que en realidad este señor había fallecido. Entonces no me respondió nada, se fue, volví para ver si estaba ahí. Ya obviamente ya no estaba. Entonces, como que hay estas situaciones así en que veo cosas, veo a las personas y después tomo conciencia de que en realidad esto no debería estar pasando. Entonces por eso mismo del señor, del aseo y el Mensaje. papá de mi mamá, siempre me vienen a decir algo como que yo tengo que ir a avisarle a esta persona lo que está pasando. Bienvenida al trabajo. Bueno, eso es lo que hacemos. Nosotros como mediums ayudamos a otros a comunicarse con los otros. Es muy posible que tu misión, por la que de alguna forma está tan preocupado el guía espiritual de tu familia, que es tu abuelo o tu padre, El papá de mi mamá. tu abuelo materno. Puede que tu abuelo materno sabía que ibas a tener una habilidad muy especial y por eso es que te dijo todo va a estar bien, tienes que estar tranquila, porque tú puedes ver que es una clara evidencia natural, ¿ya? Y es muy bueno que una parte de tu mente consciente te proteja con la racionalidad de la situación, porque luego de eso yo creo que tú no ves más, pero cuando estás en un estado muy natural, muy tranquila, muy equilibrada, puedes acceder a esa información. Yo creo que es muy posible que tengas habilidades innatas sin entrenar, como la clarividencia y la clariaudiencia, porque tú puedes ver y puedes escuchar, ¿sí? Eso con entrenamiento sería algo muy bueno para tu familia o para otros si así quieres y lo decides. En mi caso me puse con ese rol, ¿no? Pero obviamente tú puedes decidir si lo haces solo para tu familia o para otros, pero eso no es nada malo. Puedes dar la orden como un canal diciéndole ya no quiero que me busques más. Tú puedes decidirlo. Eso es algo muy potente que yo he aprendido. ¿Puedo decir una cosa? Sí. Lo que pasa es que quería hablarlo antes, pero no se dio. Yo tengo diabetes y al principio de año me bajó mucho la glicemia, me fui, perdí la conciencia. Pero yo me sentía o sea, por lo que me cuenta mi papá, porque yo lo que vi era todo negro y estaba arriba, flotando. Veía a mi papá al lado mío y a mi mamá, que no estaba acá, estaba en Melipilla, estaba lejos. Pero yo la veía. Pero no sentía nada, lo único que sentía era que no quería ir, o sea, no quería irme de acá, quería seguir Aquí. acá, pero algo me estaba jalando, quería que yo me fuera. Entonces, lo único que yo veía era pura oscuridad y puntitos de luz, que era mi papá, mi mamá que estaba al lado y mi hermano que estaba en la otra habitación. Y aparte de eso, puros puntitos de luz solos. Eso es lo que llamamos preámbulo o limbo. Estás en un estado intermedio en donde no hay nada más que los espíritus y las almas de tu familia que te jalaran. No era que alguien quería llevarte para que estés tranquila. Es la lucha entre tu espíritu y tu alma
para mantenerte en este plano. Lo que tú sentiste que te jalaba es el hilo, ¿cierto?, que te ata a tu cuerpo. Cuando te jalan, ¿cierto?, es como tu espíritu se siente libre, puede hacer lo que quiera, un espíritu perfecto, pero tu alma, que mantiene tus recuerdos humanos, dice, pero no, yo tengo que volver, ¿cómo voy a irme? Y tu espíritu elevado dice, no, pero es que podemos irnos ahora y todo va a estar bien, no hay dolor, no hay hambre, no hay sufrimiento. Y esa lucha es la que tú experimentaste. Eso ocurre muchas veces cuando hay personas que tienen parálisis de sueño, desde una visión distinta, en autodefensa psíquica desde un cuerpo. Eso muchas veces responde a la reacción de una defensa, de una vampirización psíquica que no llegó a ocurrir. Pero desde el espiritismo ocurre que el cuerpo, luego de desprenderse y mirarse a sí mismo, el ser, se siente ligado, y claro, cuando vuelve tu alma a tu cuerpo, a tu espíritu, perdón, a tu cuerpo, dice, representa eso, o sea, eso es lo que ocurrió. Sentiste por primera vez ese hilo invisible que los espiritistas decimos, ¿no?, que te conectan con el cuerpo y la tierra. Sí. No sé si te pudo ayudar un poco la respuesta. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Cuál era tu nombre? Maribel. Maribel, un aplauso. Bien, debido al tiempo, vamos a proceder ahora a la lectura de tarot. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Puede ser cualquier tema relacionado a... Hay varias preguntas. Mira, tenemos 10 minutos, tratemos de hacerlo rápido y conciso, pero que sea profundo y ustedes aprovechen el máximo tiempo que puedan. Así que, ¿el que quiere pasar? Adelante. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es tarot mediúnico, en donde vamos a canalizar información. ¿Vamos al lado? Sí, de alguno de sus guías espirituales. ¿Quién quiere venir? ¿Alguien que vaya a salir? Eso es mucho, vale. Tenemos como 10 minutos, entonces tratemos que sea... Puede ser una pregunta por persona. Sí, una pregunta por persona. Que venga la persona y se siente. Eso. Sí, Tú mantente allá. Adelante. sí, claro, bienvenido. ¿Cómo está, querido? Voy a ocupar el micrófono. ¿Alguien me puede responder? Dígame, ¿cuál es tu pregunta? En realidad es una duda frente a la historia que quería contar también. Yo cuando era pequeña ya me operaron las rodillas, a eso de los 10 años, y yo veía a un niño blanco de mi misma estatura, y quiero saber si dentro de mi niñez o de mi mente de niña, para mí él era como un ángel que me guiaba, que me cuidaba durante ese proceso, porque mi mamá me dejó sola y yo no podía caminar. Y siempre me pregunto por él cuando tengo problemas, inclusive ahora, estamos ya en mi adultez. Hay una posibilidad de que ese niño sea un mensajero. Si tenía unos rasgos muy andrógenos, Sí. entonces sí hay una posibilidad de un 80% de que sea un ángel. ¿Ya? A veces aparecen a los niños, o a veces aparecen en fotos. Era como tu amigo imaginario. Sí, y lo veía siempre en el arco de la puerta. ¿Qué edad tenías? 11. Esos son despertares que son secundarios, terciarios incluso. Vamos a ver cuál era su misión o qué ocurre con este espíritu. Me dicen que sí es un espíritu elevado, ya, no iba a hacerte daño en ningún punto. Nuestra primera carta es la justicia o el juicio de los hombres, ¿sí? Ese niño era un espíritu elevado y podríamos entenderlo como ángel, pero fue un niño, un espíritu fallecido de un chico que se te acerca porque tenía causas pendientes o porque en su estado, permiso por eso, o porque en su estado te percibió a ti muy sola. Ya, la justicia tiene que ver con un espíritu positivo. La justicia siempre aparece cuando hay algo que está dentro de la ley. Y en nuestro caso es un espíritu que es un espíritu bueno. ¿Ya? Desde el tarot mediúmnico, Reina de Bastos tiene mucho que ver con este pasado en donde tuviste una madre muy exigente o una mamá que era muy dura, con un carácter fuerte. ¿Es así? Tenemos un 5 de copas que tiene que ver con el espíritu, y este
8 de espadas tiene que ver con la sensación de tu alma como niña. Tu alma en tu cuerpo de niña. Una sensación de prisión, una sensación de ansiedad, una sensación de soledad del espíritu, que era un espíritu también en tristeza, pero positivo, porque los espíritus se van a acercar a niños que tengan una misma vibra, una misma energía. Es un espíritu que probablemente murió muy joven o de una enfermedad. Sintió tu soledad y quiso acompañarte. ¿Sí? En el estado en el que tú estabas, que es esta carta, 8 de espadas, que desde la mediunidad representa la cárcel de la mente, tiene mucho que ver con la sensación de soledad, de angustia, la sensación de no ver una salida y de sentirnos abrumadoramente solos y no escuchados. Así que ese espíritu cumplió ese rol y luego se fue. Te acompañó el tiempo que necesitaste. Eso, querida. Hay una posibilidad de que tú también tengas una clariaudiencia, porque puedes escuchar. Cuando tenemos una sensación de mucha impresión, la clarividencia se nos corta, que en mi caso me pasó, pero quedaste con todo lo demás. Tienes la capacidad de mover energía. Tenemos un 6 de oros que tiene mucho que ver con dar a los demás lo que merecen y obviamente desde lo recíproco. Puedes acceder a canalizar entidades o espíritus elevados y cuidarse, ¿cierto?, para no atraer entes parásitos, ¿sí? Bueno, desde lo que has aprendido tú sabes las protecciones que tenemos que tener: plata, oro y bronce, que son elementos que son muy importantes para que espíritus parásitos y entidades no te molesten. El oro es el más importante de todos los metales. Para que fuerzas psíquicas no te perturben, la plata es la mejor herramienta. Si eres un medium y quieres canalizar, el bronce es la mejor herramienta, porque el bronce es el sonido que escuchan los espíritus y los dioses antiguos. Así que ya sabes, un colgante de plata para la perturbación psíquica y un anillo de oro chiquito para la protección. Eso, muchas gracias a la amiga. ¿Cuál es tu nombre? Bárbara. Bárbara. Un aplauso para Bárbara. Y el siguiente. Rapidito. Siéntate. Cuéntame un poquito de tu historia. Mi nombre es Anabel. Soy tarotista también hace más de 20 años, partí bien chiquitita. Y mi pregunta tiene que ver con eso, tiene que ver con el enfoque que le puedo dar a mi lectura. Yo estuve muy metida en el ocultismo cuando era más joven, pero a la medida que después fui mamá me alejé bastante por un tema de no estar tan conectada con temas más oscuros. Y he retomado mi lectura y quiero ver qué se me aconseja con respecto a qué enfoque debería darle a mi trabajo, que tiene que ver principalmente con el tarot, con las asesorías que hago. Entonces, ¿para dónde debería apuntar? ¿Dónde se me está vibrando más? Esa es mi pregunta. ¿Tienes algún familiar fallecido? Sí. Me dicen, al menos en la tabla, que uno de los enfoques que tienes que tener es de ayuda. ¿Ya? El espíritu con el que tú andas es un espíritu que no es malo. ¿Ya? ¿Quién era la persona que falleció? Que yo tengo más conexión a mi abuelo. Sentí un espíritu masculino. Pero un espíritu muy sabio. Me escribieron en la tabla ayuda. Es decir, tu enfoque tiene que ser el de ayuda. Hay una sensación de, podríamos decir, seré merecedora de esto está bien, está en mi imaginación. Este 4 de copas tiene mucho que ver con los talentos que tenemos. Como tarotista eres canalizador, eso no está en discusión. Pero claramente desde la protección de los niños, algunos tarotistas deciden cerrar cierto canal. ¿Por qué? Porque está el credo de mis hijos pueden tener una consecuencia. Basta con que pongas buenas protecciones, es decir, que pongas a tu hijo, a tu hija un buen sello de protección, ¿cierto? Y que delimites muy bien el espacio de tarot. Por ejemplo, cuando tenemos la mesa de tarot y la mesa de trabajo, en tu caso que eres canalizadora, ¿sí? Y que brindas ayudas a otros para que tú no te parasites con lo que la gente te va a dejar, que es ansiedad, preguntas, miedos y todo eso, siempre tienes que tener una turmalina negra y un cuarzo ahumado. ¿Por qué? Porque la turmalina nos va a absorber la energía psíquica de la persona y el cuarzo ahumado los miedos de los otros. Tu caso es de ayuda.
Tú sueles atender a personas que se han sentido muy solas o con mucha ansiedad o que en algún punto han tenido mucha tristeza en su corazón. También el ermitaño nos habla de sensaciones que tú has podido tener. Puede que en un momento te hayas sentido un poco incomprendida, ya, o te hayas sentido un poco aislada, pero es en el pasado. En el futuro tenemos una fuerza interior muy grande y también nos dicen que necesitas descanso. Estás agotada, estás cansada, quizás estás pasando por mucho estrés. Quizás necesitas tomarte un respiro porque la carta del 4 de espadas tiene que ver con el agotamiento mental. No sé si eso te hace sentido. Entonces sí, tu enfoque tiene que ser el de ayuda, de quizás hasta cierto punto empoderar a otros, porque tenemos un 8 de bastos que tiene mucho que ver con el movimiento que tú das hacia las personas, ¿ya? Es decir, la fuerza, la lucha, la voluntad, la acción, el movimiento. Puede que tú necesites hacer que las personas se muevan y tengan la fuerza y la voluntad para poder moverse hacia sus metas. Y tenemos esta carta de 4 de copas, que es el regalo que nos da, ¿cierto?, la fuerza divina, y que quizás no estamos viendo. Puede que haya un regalo, un don, una capacidad que tú tienes ahí guardadita, ¿cierto?, que no estás de cierta forma mirando, porque te enfocas en lo que ya tienes, que es bastante. 3 copas es bastante bueno. Pero quizás podrías probar con abrirte a la posibilidad de poder recibir esos nuevos talentos que están para ti en tu campo energético y usarlos para ayudar a otros si es que así lo quieres. Y como buena tarotista, como buena colega también de este rubro te digo, tú siempre puedes elegir qué hacer. Puedes ser alguien que baje información o puedes ser alguien que responda la pregunta y deja hasta ahí el contacto. Siempre puedes elegir, pero para que no te sobreagotes y para que no cargues con lo de tus clientes, ten siempre una mesa de trabajo con esos cristales y con una luz. Eso es muy importante, porque como tarotista nosotros somos el espejo dual del otro. El tarot siempre nos habla del alma encarnada. Y cuando tenemos otros elementos y nos miramos a los ojos, podemos acceder a la verdad del espíritu. Ese es mi consejo para ti. ¿Conforme? ¿Cómo? ¿Conforme? Sí, por supuesto. Muy buen Un trabajo. aplauso entonces para... estamos cortos de tiempo, pero hagamos la última pregunta. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a hacer algunos premios al final, y en los premios está la oportunidad de ganarte una lectura personalizada por parte de Paola o parte mía. Así que para la gente que quedó con ganas, puede tener ese premio. Además, y la entrada de los tours y otras cositas que tenemos ahí para los tours. Así que... Hola, mi nombre es Isabel. Te cuento, yo tengo una familia muy pequeñita, son mis padres y yo. Mis padres ya están bastante avanzados en edad. Por tanto, mi pregunta es un poco qué va a pasar cuando ellos ya no estén. En todo ámbito conmigo, sobre todo en el ámbito material. ¿Tú te haces cargo de muchas personas? De ellos. Ellos se sienten una carga. De hecho, fuerzas que andan contigo, que pueden ser incluso los guías espirituales de la familia, me dicen que sin culpa vas a sentirte liberada, ¿ya? La carga es la frase que nos dan los espíritus esta noche para ti. Has trabajado mucho, has sido una mujer muy trabajadora. El 8 de oros me dicen que mucho de lo que has ganado no lo has usado para ti. Eres cuidadora, ¿cierto? Los cuidadores son los que más se agotan en salud mental, son los que más atienden, porque se suelen enfermar mucho cuando cuidan a los demás. Es el trabajo no remunerado más altruista que puedes hacer. De hecho, me dicen que en tu pasado pasaste por escasez y pasaste por deudas y situaciones un poco difíciles, pero lo pudiste superar. ¿Por qué? Porque eres muy trabajadora y porque Sota de Bastos nos hablan de alguien que no se rinde fácilmente, ¿ya? En cualquier situación, cuando ellos se vayan, planean no dejarte sin nada. Ellos quieren darte algo a cambio. Hay una herencia, algo para ti. No te van a dejar desamparada. Todo lo que trabajaste va a ser recompensado. Y como dicen los espíritus, vas a tener una carga menos. Ellos son sabios. Saben lo que les has dado, saben que les has dado tu vida, salud y tiempo
por lo que saben que sí, has cargado, pero en el más allá, ¿cierto? Te van a cuidar a cambio. La estrella es la carta que desde la espiritualidad y la mediunidad nos habla de los espíritus superiores. En ese plano no va a haber enfermedad, no van a tener dolor y van a poder estar cerca para guiarte y acompañarte. Ellos van a seguir contigo, no van a desaparecer, solo van a cambiar. Muy bien, gracias. Gracias. Muchas gracias. Ahora voy a... ¿Ahora? Sí. Vamos a cerrar esto. Bien. Lamentablemente, si estamos llegando al final, siempre pasa que quedamos con ganas de más. Y estoy pensando que para el próximo encuentro sea un poco más largo, ¿no? Para que podamos disfrutar, hacer más preguntas, contar más historias y podernos conocer un poco más. Y bueno, decir que estoy muy agradecido por todos ustedes en realidad por estar aquí junto con nosotros. Y la idea es que esto no solamente crezca de forma digital, sino que también crezca aquí en la realidad, cara a cara, frente a frente. Y nada, así que ahora vamos a hacer regalar algunas cosas para ustedes, los participantes. Así que, Javier, ¿Qué pasa? véngase. ¿Cómo lo hacemos? ¿Con aplausómetro? No. No. ¿Qué les parece si hacemos preguntas? Ah, ya. Sí, a ver si les quedó la materia que pasó nuestra invitada, que es súper importante. ¿Les parece a ustedes o no? Sí. Una persona dijo que sí, ¿y la otra qué pasó? ¿Sí o no, pues? Sí. ¿O nadie entendió nada? ¿Entendieron o no entendieron? Sí. Ya, perfecto. La primera pregunta. El primero que me levante la mano. Tiene que levantar la mano así. Porque siempre dice la respuesta. ¿Ya? El primero que me levante la mano y me diga cuáles son al menos 2 tipos de medios, se lleva una entrada al tour. Usted allá. ¿Cuál es su nombre? Elisa. Venga para acá, Elisa. Pasa al frente. Sin miedo al éxito. Clariaudiencia. Muy bien. Clarividencia. Muy bien. ¿Está bien? Está muy bien. Un aplauso. ¿Dónde van a canjear sus entradas? Esta es una entrada doble para el tour del próximo fin de semana. Puede ser viernes 8 o sábado 9 de mayo. El tour comienza a las 20 horas en Llano Subercasó 3519. Estas son las ex bodegas de la viña Concha y Toro, que tienen más de 180 años de antigüedad. ¿Ya? Así tienen que seguir la página de Patrimonio Místico. Patrimonio Místico en Instagram. Y pedirle la entrada y Javier responde 24/7. Así que... ¿Y regalamos una entrada o no? Sí, obvio. Una entrada, sí. Pero son 2 dobles. ¿2 dobles? Sí. Va a tener que ir con acompañante. Se vienen en pareja, vienen en pareja. Ya, perfecto. ¿Quieren otra entrada o no? Sí, yo. No, usted yo lo invito, usted de la casa. Yo le invito. Usted corre por cuenta de la casa. Usted también va a ir. No, pero vamos a ir en una ocasión que no vaya público. Ah, ya. Yo quiero que haya a conocer a mi amigo. Todos queremos ir. Sí, para que haya a conocer a mi amigo. Quiero llevar a mi marido. Ya, llévelo también, pues, llévelo. Yo lo invito. Ahí se pone en contacto conmigo. Entonces, primera pregunta. La siguiente pregunta. Profe, a ver, una pregunta usted. De la materia que pasó. Sí, esto no es difícil. Díganme a qué edad comienzan los despertares espirituales. Allá al fondo, el primero, allá. Ah, Yo lo vi allá al fondo. sí, el chico de bigote. Venga para acá. Venga para acá nomás. Buenas noches. Buenas noches. Pase para acá, fuerte y claro, su nombre. José Ángel. José Ángel. Y buenas noches. Y esto empieza a los 3 años. ¿Profesora, Excelente. bien? Sí, muy bien. Un aplauso para José Ángel. Muy bien. Se nos fueron las 4 entradas. Pero hay más, hay más. Hay más. ¿A alguien le interesa lecturas de tarot personalizadas?
Sí. Puede ser a domicilio, online. Sí, pueden hablar, me escriben. Ahora vive en Viña del Mar, pueden ir para allá igual. Y aprovechan el día. Yo sí. Tengo consulta, así que pueden ir. Ahora ya tengo consulta. Ok, entonces, pregunta. Pueden ser hasta 5 lecturas, no hay problema. Ándate, cabrito. No, pero hagamos 2 preguntas. Y la otra, ¿sabes lo que vamos a hacer, muchachos? Y la otra vamos a hacer un concurso online. Sí. Ah, también. Ya. También. Eso es lo que vamos a hacer. Es más, les pido que yo supongo que ustedes nos están siguiendo en Instagram. No, yo creo que no. No, yo creo que no. Yo creo que no. O no tienen Instagram. Nadie tiene Instagram. Yo supongo. Nos vieron por Facebook. Claro. Entonces vamos a regalar 3 lecturas de tarot muy rápido. Muy Claro, rápido. claro. Pero hagamos 2 preguntas. 2 preguntas, no, 3 preguntas simples. Y terminamos. Ya, perfecto. Hagan las preguntas. Atentos. Yo estoy mirando a todos ustedes. Los de la oscuridad. De lo que hablamos, ¿qué significaba morir? ¿Qué significaba para ustedes? ¿O qué significaba de lo que conversamos en la sesión? La muerte para los espiritistas. Ah, ya, usted, la de azul. Venga para acá. Usted gana. Pase para acá. Fuerte y claro, por favor, la respuesta. A todos sus amigos, espíritus. Morir finalmente no es irse, sino que cambiar de forma. Sino que, como explicaba Paola, cuando estamos acá tenemos un alma y al final nos terminamos convirtiendo en espíritu. Excelente. Ya no nos... A alguna dimensión. Pero lo hiciste muy bien. Un fuerte aplauso. Segunda pregunta. Era difícil. Sí. Vamos con la segunda pregunta. ¿Quién fue el inventor de la bomba atómica? Ah, ya no. Eso, pero usted ya ganó. Usted ya tiene la alta. Dale nomás, profe. Entonces, esta es la diferencia entre alma y espíritu. Qué buena pregunta. Esa está más difícil. Recuerden que el alma es lo que tenemos ahora. Allá atrás, mire. Usted. Venga para acá. Yo le quiero regalar. Va a ser un regalo ahora. Usted va a hacer un regalo. Maravilloso. Pase para acá, pues. Pase para acá. Venga. Está en su casa. Estamos en vivo, 8.000 personas viéndonos. Mi nombre es, permiso, mi nombre es Magali. Bueno, Dale el micrófono. el alma se refiere a lo que está unido al cuerpo físico. Y el espíritu es el sello sin forma, es la luz que brilla y se eleva hacia el infinito. Perfecto. Porque los ángeles son luces. Sí, no tienen forma, en teoría. No tienen forma y son andróginos porque se representan a nosotros con formas de seres humanos para que no nos asustemos. Y los sacerdotes saben que todos los maestros ascendidos son luces. Pero en su afán solidario y que nosotros no nos asustemos, se conforman lo más parecido a la figura de los otros seres humanos. Está muy bien. Muchas gracias. Un fuerte aplauso. Sí. Ya, yo se le quiero regalar a mi amigo Cristian. Cristian, ¿dónde estás? Un aplauso para Cristian que está allá en la... Sí, Cristian, después hablamos de eso. buen afortunado. Súper. De ahí yo hablo con él. Siguiente pregunta y la última. Vamos, Última de la noche. presten atención. Bueno, esta pregunta es muy fácil, es muy corta. De lo que conversamos, ¿todos pueden ser mediums? Sí. Mire, La de- La de verdad, la de verdad. usted, la de verde. Venga para acá. Usted. ¿Cuál es su nombre? Bárbara. Micrófono, por favor. Su respuesta fuerte y clara para sus compañeros. Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí, está bien. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Sí. ¿Y por qué? Ahí los pico. Todo tiene la capacidad. Una pequeña frase sencilla. Yo sé que puedes. Porque todos tenemos el despertar, Sí. solo que quizás algunos los desarrollan, Sí. llegan hasta el tercer punto, no todos, algunos se bloquean. Sí.
y yo creo que todos tienen esa capacidad en Sí, está muy distintas bien. áreas, Sí. que son las que nos marcan. Maravilloso. Muy bien. Ahora, hemos sorteado tres entradas, o sea, tres lecturas, ya hemos sorteado 3 lecturas y nos faltan 2. Esas 2 las vamos a sortear en un concurso online. Así que a partir de este momento tienes que estar siguiendo. ¿Cuál es su Instagram? Dione Lefay. Dione Lefay en Instagram. Bueno, está etiquetada en la publicación del podcast Cofradías y Misterios. A Blog del Misterio y a Patrimonio Místico. Puede ser que... Una captura, sí. Y una captura, claro. Y vamos ahí a hacer un post para que vayan ahí a seguirnos. De hecho, se me olvidó decirle, pero estaba permitido sacar fotos y grabar videos, pero ya estamos terminando. Sí, ya. Pero bueno, las pueden sacar. Así que eso. Y nos pueden etiquetar y nosotros mañana vamos a estar subiendo eso a la historia. Todos los registros. Eso, Así todo es. sirve. Y bueno, ya estamos terminando. Quiero volver a agradecer su presencia, su convocatoria, a pesar de que hubo un feriado antes y eso se agradece mucho más, su preferencia y que bueno, hace más frío y yo sé que eso conlleva una motivación extra. Así que este último aplauso es para ustedes, para nosotros y si llevaron algo distinto a su casa, quizás algún conocimiento, alguna experiencia, que la idea de esto vayamos creciendo poco a poco y que esta experiencia de este podcast sea cada vez más inmersiva, en donde ustedes puedan participar mucho más. Así que probablemente nos volvamos a ver en otro evento en julio probablemente, así que los dejamos invitados a que nos vuelvan a seguir a nuestras redes sociales para que estén atentos a todas nuestras actividades. Así que les agradecemos en nombre de Javier, de Paola y de Espacios CIT. Y bueno, hasta acá los dejamos, pero no se vayan porque terminamos con una foto grupal acá arriba y terminamos con una foto grupal abajo para que se vea un poco el barrio en el cual estamos, que es el barrio Conchetoro. Así que nuevamente agradecido y el otro aplauso para cerrar la noche. Se finaliza la sesión de hoy. Pueden irse a la casa. No me voy a tomar la foto. Ahora yo me voy a un hospital abandonado, así que... Ahora si quieren seguir, vamos a...